La maldición del tesoro de Moctezuma. Los susurros del pasado. El sol agonizaba sobre Ciudad de México, derramando sus últimos rayos dorados sobre las antiguas piedras de lo que alguna vez fuera la grandiosa Tenochtitlán. En el majestuoso Museo Nacional de Antropología, donde el pasado y el presente danzan un eterno vals, la doctora Elena Ramírez permanecía absorta frente a un antiguo códice, sus ojos oscuros escudriñando cada detalle de los jeroglíficos que narraban la legendaria historia del tesoro de Moctezuma. El aire acondicionado del museo zumbaba suavemente, creando una atmósfera de serenidad que contrastaba con la intensidad de su investigación. Elena, una mujer de 35 años con el cabello negro recogido en un moño despeinado, ajustó sus lentes mientras sus dedos rozaban delicadamente el cristal que protegía el invaluable documento. Las sombras proyectadas por las vitrinas danzaban sobre el suelo de mármol, creando figuras que parecían cobrar vida con el movimiento del sol poniente. En el año de 1520, murmuró para sí misma, traduciendo los antiguos símbolos, cuando los españoles amenazaban con tomar la gran Tenochtitlán, el tlatoani Moctezuma ordenó a sus más leales sacerdotes ocultar el tesoro sagrado del imperio. Sus dedos trazaron el contorno de un glifo particularmente intrincado. Los sacerdotes realizaron rituales durante 13 días y 13 noches, invocando la protección de los dioses para que ningún ser humano movido por la codicia pudiera jamás encontrar las riquezas sagradas. El sonido de pasos apresurados interrumpió su concentración. Miguel Ortiz, su joven asistente de investigación, apareció en la puerta de la sala de códices. Su rostro moreno estaba enrojecido por la excitación, y sus ojos brillaban con una intensidad que Elena conocía bien. Había encontrado algo importante. «Doctora Ramírez», exclamó Miguel, intentando controlar su respiración agitada. «Tiene que ver esto. Es increíble». Se acercó a ella sosteniendo un fajo de documentos amarillentos, protegidos por fundas de plástico transparente. Elena se incorporó, estirando su espalda después de horas inclinadas sobre el códice. «¿Qué encontraste, Miguel?» «Son las últimas anotaciones del profesor García», respondió, extendiendo los documentos sobre una mesa cercana. «Las encontré en un archivo que nadie había revisado en décadas. Estaban mezcladas con documentos administrativos de los años 80. El nombre del profesor García hizo que Elena contuviera la respiración. Francisco García había sido una leyenda en el campo de la arqueología mexicana, conocido tanto por sus brillantes descubrimientos como por su misteriosa desaparición en 1987. La última vez que alguien lo vio, estaba siguiendo una pista que, según él, lo llevaría al legendario tesoro de Moctezuma. «¿Has podido leerlas?», preguntó Elena, acercándose a los documentos con reverencia profesional. Miguel asintió mientras encendía la lámpara de la mesa, creando un círculo de luz que contrastaba con la creciente penumbra de la tarde. «La mayoría son notas de campo, pero hay algo más. Mire esto». Señaló una página particular, donde un mapa había sido dibujado a mano con meticuloso detalle. Elena se inclinó sobre el documento, sus ojos recorriendo las anotaciones en los márgenes. La caligrafía era precisa pero apresurada, como si el autor hubiera estado escribiendo con urgencia. «Sierra de Guadalupe», leyó en voz alta. «Cueva ceremonial, marcadores astronómicos, alineación solar». «Hay más», continuó Miguel, pasando a la siguiente página. El profesor García creía haber encontrado evidencia de que los sacerdotes aztecas utilizaron esta cueva como parte de un elaborado sistema de ocultamiento. Según sus notas, combinaron conocimientos astronómicos con la topografía natural para crear un sistema que solo permitiría acceder al tesoro bajo condiciones específicas. Un ruido metálico resonó en el pasillo, haciendo que ambos arqueólogos se sobresaltaran. Don Fernando, el antiguo guardia del museo, apareció cojeando en la entrada de la sala. Su uniforme azul oscuro parecía fundirse con las sombras, y su rostro arrugado mostraba una expresión de preocupación que Elena nunca había visto antes. «Perdonen la intromisión», dijo el anciano, apoyándose en su bastón de madera tallada. «Pero no pude evitar escuchar su conversación sobre el profesor García». Sus ojos oscuros, profundos como pozos de sabiduría antigua, se fijaron en los documentos sobre la mesa.
Deberían tener cuidado con lo que buscan. Hay secretos que están mejor guardados. Elena intercambió una mirada con Miguel antes de dirigirse al guardia. Don Fernando, usted trabajaba aquí cuando el profesor García desapareció, ¿verdad? ¿Lo conoció? El anciano guardó silencio por un momento, su mirada perdida en algún punto distante, como si estuviera contemplando memorias que prefería mantener enterradas. Sí, lo conocí, respondió finalmente. Era un buen hombre, un investigador brillante, pero la obsesión puede ser peligrosa, doctora Ramírez. La búsqueda del tesoro de Moctezuma ha consumido a muchos antes que él. ¿Qué quiere decir?, preguntó Miguel, acercándose inconscientemente a la mesa donde reposaban los documentos. Don Fernando se acercó cojeando, el sonido de su bastón contra el suelo de mármol resonando en la quietud del museo. Las leyendas hablan de una maldición, dijo en voz baja, casi susurrando. Dicen que los sacerdotes no solo ocultaron el tesoro, sino que invocaron poderes antiguos para protegerlo. Cada persona que ha intentado encontrarlo ha desaparecido o ha muerto en circunstancias misteriosas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su mente científica se resistía a aceptar tales supersticiones. Don Fernando, con todo respeto, vivimos en el siglo XXI. Seguramente hay explicaciones racionales para esas desapariciones. El anciano sonrió con tristeza. Ah, doctora, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña su filosofía. El profesor García también era un escéptico, hasta que no lo fue más. Un trueno lejano retumbó, haciendo vibrar levemente las vitrinas de cristal. Elena miró por la ventana, nubes oscuras se habían acumulado sobre la ciudad, prometiendo una de las tormentas repentinas tan comunes en la temporada de lluvias. Se está haciendo tarde, dijo don Fernando, girándose para marcharse. Deberían guardar esos documentos y continuar mañana. Las noches no son buenas para despertar antiguos secretos. Mientras el anciano se alejaba, Elena volvió su atención a las notas del profesor García. Entre los papeles, un pequeño sobre amarillento se había deslizado hasta el borde de la mesa. Lo recogió con curiosidad, estaba sellado y en el frente, escrito con la misma caligrafía apresurada, decía, para ser abierto solo en caso de mi desaparición. Miguel se acercó más, sus ojos brillando con anticipación. ¿Lo va a abrir? Elena sostuvo el sobre contra la luz de la lámpara, notando un pequeño bulto en su interior. El trueno volvió a resonar, más cercano esta vez, y las luces del museo parpadearon momentáneamente. No aquí, respondió finalmente, guardando el sobre en su bolso. Llevemos los documentos al laboratorio de conservación y continuemos mañana. Hay algo en todo esto que no me deja tranquila. Mientras recogían los papeles, Elena no pudo evitar mirar una última vez el códice azteca en su vitrina. Los jeroglíficos parecían diferentes ahora, más amenazantes bajo la luz mortecina de la tormenta que se aproximaba. Por un momento, casi pudo jurar que vio uno de los símbolos cambiar de forma, como si estuviera vivo. Doctora, la llamó Miguel desde la puerta, sosteniendo la caja con los documentos. Elena sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos irracionales. Voy, respondió, tomando su bolso y siguiendo a su asistente hacia el laboratorio. Mientras caminaban por los pasillos del museo, el sonido de sus pasos mezclándose con los truenos cada vez más cercanos, Elena no podía quitarse de la mente las palabras de don Fernando. ¿Qué había descubierto el profesor García que lo había hecho cambiar de opinión sobre las supersticiones? ¿Qué secretos guardaba el sobre en su bolso? Las luces volvieron a parpadear, y por un instante, en la oscuridad momentánea, Elena creyó ver una figura alta y majestuosa al final del pasillo, vestida con un penacho de plumas y joyas brillantes. Cuando las luces se estabilizaron, el pasillo estaba vacío. La tormenta finalmente estalló sobre Ciudad de México, y mientras Elena y Miguel aseguraban los documentos en el laboratorio, el primer relámpago iluminó la sala de códices ahora vacía, donde los antiguos símbolos aztecas parecían brillar con una luz propia, guardianes silenciosos de secretos que se negaban a permanecer enterrados. Sombras del presente. La noche había caído sobre Ciudad de México como un manto de terciopelo negro,
salpicado por el brillo tembloroso de millones de luces urbanas. En su pequeño apartamento en la colonia Roma, Elena Ramírez se encontraba sentada frente a su escritorio de madera antigua, heredado de su padre, también arqueólogo. La lluvia golpeaba rítmicamente contra los cristales de su ventana, creando una melodía hipnótica que acompañaba su investigación. El sobre amarillento que había encontrado entre los documentos del profesor García descansaba sin abrir sobre el escritorio, junto a una taza de café que se había enfriado sin que ella lo notara. Miguel, sentado en una silla cercana, extendía cuidadosamente las notas encontradas en el museo sobre la superficie de madera pulida, organizándolas cronológicamente. «Es fascinante», murmuró Elena, ajustando la pantalla de su lámpara de escritorio para mejorar la iluminación. Cada página revela más detalles sobre la búsqueda del profesor. Mira estas anotaciones sobre los ciclos lunares y su relación con los rituales aztecas. Miguel se inclinó sobre el documento que Elena señalaba, sus lentes reflejando la luz amarillenta de la lámpara. Las fechas coinciden con el calendario ritual azteca, observó, pasando su dedo por una serie de números meticulosamente escritos. Parece que el profesor García creía que el acceso al tesoro estaba vinculado a ciclos astronómicos específicos. Elena se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, un hábito que tenía cuando su mente trabajaba en resolver un rompecabezas particularmente intrigante. Las paredes de su estudio estaban cubiertas de estantes repletos de libros sobre arqueología y historia mesoamericana, interrumpidos ocasionalmente por máscaras y réplicas de artefactos antiguos que había coleccionado a lo largo de su carrera. «Lo que no entiendo», dijo, deteniéndose frente a una reproducción de la Piedra del Sol, «es porque el profesor nunca compartió estos descubrimientos con nadie. Sus notas sugieren que estaba cerca de un hallazgo importante, pero no hay registros oficiales de sus últimas investigaciones». «Tal vez temía que alguien más se le adelantara», sugirió Miguel, levantándose para estirar sus piernas. «O quizás». Se interrumpió, dudando si continuar. «Quizás que», presionó Elena, volviéndose hacia él. «Quizás encontró algo que lo asustó», completó Miguel en voz baja. «Algo que lo hizo querer mantener todo en secreto». Un relámpago iluminó repentinamente la habitación, seguido por el estruendo de un trueno que pareció hacer temblar los cristales de las ventanas. Elena se acercó al escritorio y tomó el mapa dibujado a mano que habían encontrado entre las notas. Los trazos eran precisos, profesionales, marcando formaciones geológicas y puntos de referencia con la exactitud de alguien que conocía bien el terreno. «Estas coordenadas», señaló, «marcan una zona en las afueras de la ciudad que nunca ha sido completamente explorada. El profesor menciona una cueva, pero no aparece en ningún registro oficial». Miguel se acercó para examinar el mapa más de cerca. Los símbolos que dibujó alrededor de la ubicación se parecen a los que encontramos en el códice del museo. Elena estaba por responder cuando su teléfono móvil comenzó a vibrar sobre el escritorio, el número desconocido brillando en la pantalla. Dudó un momento antes de contestar. «Diga». «Doctora Ramírez», respondió una voz masculina, ronca y profunda. El sonido de la lluvia casi ahogaba sus palabras. «Mi nombre es Javier Ruiz. Soy amigo del profesor García. Necesitamos hablar sobre lo que encontró hoy en el museo». Elena se tensó, intercambiando una mirada significativa con Miguel. «¿Cómo sabe lo que encontramos?» «Tengo mis fuentes», respondió Ruiz con lo que parecía ser una sonrisa en su voz. «El profesor García y yo trabajamos juntos en su última investigación. Hay cosas que usted necesita saber, cosas que no están en esas notas». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Por qué debería confiar en usted?» «Porque soy el único que sabe qué le pasó realmente al profesor», respondió Ruiz. «Y porque si no tiene cuidado, usted podría terminar igual». Elena se acercó a la ventana, apartando levemente la cortina para mirar hacia la calle mojada por la lluvia. Un coche negro estaba estacionado en la acera opuesta, sus faros apagados. Una figura oscura permanecía inmóvil junto al vehículo, apenas visible bajo la luz mortecina de las farolas. «¿Dónde quiere reunirse?»,
preguntó finalmente, su voz firme a pesar de la inquietud que sentía. Mañana a las 9, en el Café Tacuba. Venga sola. La línea se cortó antes de que Elena pudiera responder. No irá sola, declaró Miguel inmediatamente, reconociendo la expresión en el rostro de su mentora. Es demasiado peligroso. Elena volvió al escritorio y finalmente tomó el sobre amarillento. No tenemos opción, respondió. Si este hombre realmente trabajó con el profesor García, podría tener las respuestas que buscamos. Con cuidado, rompió el sello del sobre. Dentro encontró una pequeña llave de bronce, antigua, con diseños que recordaban a los glifos aztecas, y una nota escrita apresuradamente: si estás leyendo esto, es porque he desaparecido. La verdad es más oscura de lo que imaginé. La llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional, número 2473. Ten cuidado con las sombras. No confíes en nadie. Miguel se había acercado para leer la nota por encima del hombro de Elena. ¿Qué cree que encontró? No lo sé, respondió Elena, sosteniendo la llave contra la luz. Pero tengo la sensación de que estamos a punto de meternos en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Un nuevo relámpago iluminó la habitación, y por un instante, las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, danzando como figuras antiguas realizando un ritual olvidado. Elena guardó la llave en el bolsillo de su pantalón, sintiendo su peso como una promesa de secretos por descubrir. Deberíamos revisar el resto de las notas, sugirió, volviendo a sentarse frente al escritorio. Quiero estar preparada para la reunión de mañana. Miguel asintió y regresó a su silla, pero antes de que pudieran retomar su trabajo, un ruido en el pasillo exterior llamó su atención. Pasos pesados que se detuvieron frente a la puerta del apartamento, seguidos por un silencio absoluto. Elena se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta. A través de la mirilla, el pasillo parecía vacío, pero cuando estaba por alejarse, un sobremanila se deslizó por debajo de la puerta. Sin pensarlo, Elena la abrió de golpe, saliendo al pasillo justo a tiempo para ver una figura doblar la esquina y desaparecer por las escaleras. El sobre contenía una única fotografía: el profesor García, más joven, de pie frente a la entrada de una cueva. A su lado, un hombre que Elena supuso sería Javier Ruiz sostenía lo que parecía ser un antiguo artefacto dorado. En el reverso de la foto, una única línea escrita con la misma caligrafía de las notas: algunos secretos exigen un precio demasiado alto. Miguel, llamó Elena, regresando al apartamento. Necesito que hagas algo por mí. Mañana, mientras me reúno con Ruiz, quiero que vayas al Banco Nacional. Si algo me sucede. Nada va a sucederle, interrumpió Miguel con firmeza. Si algo me sucede, insistió Elena, necesito que recuperes lo que sea que hay en esa caja de seguridad y lo lleves al museo. Don Fernando sabrá qué hacer. La lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, lavando las calles y llevándose los secretos del día. En su apartamento, Elena y Miguel continuaron trabajando hasta altas horas de la noche, descifrando notas, comparando mapas y tratando de comprender qué había descubierto el profesor García que lo había llevado a su misteriosa desaparición. Lo que ninguno de los dos notó fue la pequeña figura de Jade sobre uno de los estantes, una réplica de un ídolo azteca, que pareció girar levemente su cabeza para observarlos mientras trabajaban, sus ojos de piedra brillando con una luz interior que no debería ser posible. La noche avanzaba, y con ella, las sombras del pasado se acercaban cada vez más al presente, tejiendo una red de misterios y peligros alrededor de Elena y su búsqueda de la verdad sobre el tesoro de Moctezuma. Pactos peligrosos. La mañana amaneció gris sobre Ciudad de México, con una neblina espesa que se arrastraba entre los edificios como los dedos fantasmales de un pasado que se negaba a morir. El Café Tacuba, testigo centenario de innumerables secretos e historias, comenzaba a despertar para otro día en sus más de 100 años de existencia. Elena Ramírez llegó temprano, eligiendo una mesa en el rincón más alejado del histórico establecimiento. Los murales que adornaban las paredes parecían observarla con ojos antiguos mientras ella se acomodaba, colocando su bolso sobre la silla contigua.
Dentro, el medallón de jade que había encontrado en la caja de seguridad del banco pesaba como un secreto mortal. La madrugada en el banco había sido reveladora. La caja de seguridad del profesor García contenía, además del medallón, un diario personal codificado y una serie de fotografías que mostraban diversos sitios arqueológicos, todos marcados con los mismos símbolos que habían encontrado en sus notas. El medallón, sin embargo, era lo más intrigante, una pieza de jade finamente tallada con glifos que Elena nunca había visto en sus años de estudio de la cultura azteca. «¿Café, señorita?», preguntó un mesero anciano, sobresaltándola. «Sí, por favor», respondió Elena, notando que sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono para verificar la hora, 8:55 am. El café llegó humeante en una taza de porcelana decorada con motivos prehispánicos. Elena observó el vapor elevarse y disiparse en el aire frío de la mañana, pensando en las últimas palabras que había intercambiado con Miguel antes de separarse. «Si no te contacto en 2 horas», le había dicho, «lleva el diario directamente a don Fernando. Y Miguel, ten cuidado. Creo que nos están vigilando». El sonido de la puerta del café abriéndose la trajo de vuelta al presente. Un hombre de unos 60 años entró, su figura imponente contrastando con el ambiente antiguo del lugar. Vestía un traje gris bien cortado, pero lo que llamó la atención de Elena fueron sus manos. Estaban marcadas por cicatrices antiguas, el tipo de cicatrices que uno obtiene después de años de trabajo en campo arqueológico. «Doctora Ramírez», saludó el hombre, acercándose a su mesa. «Soy Javier Ruiz. Gracias por venir». Elena gesticuló hacia la silla vacía frente a ella, estudiando el rostro del recién llegado. Sus ojos, de un marrón oscuro casi negro, parecían contener secretos acumulados durante décadas. «Encontró la caja de seguridad», dijo Ruiz. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabe?». Ruiz sonrió, una expresión que no alcanzó sus ojos. «Porque lleva el medallón en su bolso. Puedo sentir su energía desde aquí». Elena resistió el impulso de tocar su bolso. «Usted dijo que sabía qué le pasó al profesor García». «Lo sé», confirmó Ruiz, haciendo una pausa mientras el mesero le servía café. Esperó hasta que el hombre se alejara antes de continuar. Francisco estaba cerca, muy cerca de descubrir la verdad. «El tesoro de Moctezuma no es lo que la gente cree, doctora. No es solo oro y joyas». «¿Qué es entonces?». «Poder», respondió Ruiz, inclinándose hacia adelante. «Conocimiento antiguo que los sacerdotes aztecas protegieron de los conquistadores. Rituales y secretos que podrían cambiar el mundo, o destruirlo». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena mientras recordaba los símbolos en el medallón, diferentes a cualquier cosa que hubiera visto en sus años de estudio. «El profesor García lo encontró, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Encontró el sitio». Ruiz asintió lentamente. «La cueva sagrada. Está protegida por algo más que trampas físicas. Los antiguos sacerdotes realizaron rituales, invocaron fuerzas que la mayoría de la gente moderna ni siquiera cree que existen». «No me diga que usted cree en maldiciones», dijo Elena, aunque su voz carecía de la convicción que solía tener cuando discutía tales temas. «Yo era como usted», respondió Ruiz, arremangándose para mostrar más cicatrices en sus antebrazos, pero estas eran diferentes, tenían patrones, formaban símbolos similares a los del medallón. Era un escéptico, un hombre de ciencia. Hasta que vi lo que hay en esa cueva». Elena estudió las cicatrices, su mente arqueológica reconociendo elementos de la iconografía azteca entrelazados con símbolos que no podía identificar. «¿Qué le pasó al profesor?». «Fue demasiado lejos», suspiró Ruiz. «No escuchó las advertencias. El medallón que tiene, es una llave, pero también es una advertencia. Los símbolos cuentan una historia, una profecía sobre el precio que se debe pagar por el conocimiento prohibido». El ruido de la calle pareció disminuir, como si el café existiera en su propia burbuja de tiempo. Elena sacó el medallón de su bolso, colocándolo sobre la mesa entre ellos. La pieza de jade pareció captar la poca luz que entraba por las ventanas,
creando destellos verdosos que danzaban sobre el mantel blanco. «Cuénteme todo», exigió Elena. Ruiz extendió su mano hacia el medallón, pero se detuvo a centímetros de tocarlo. «Los guardianes aún existen, doctora. No todos son visibles, pero están ahí. El profesor García los encontró, o más bien, ellos lo encontraron a él. Hay una razón por la que el tesoro ha permanecido oculto durante siglos». Un estruendo repentino interrumpió la conversación. La puerta del café se abrió de golpe, y 3 hombres vestidos de negro entraron con movimientos precisos, profesionales. Elena notó inmediatamente los bultos sospechosos bajo sus chaquetas. «Al suelo», gritó uno de ellos, sacando un arma. El caos se desató en el café. Los pocos clientes presentes gritaron, algunos buscando refugio bajo las mesas, otros corriendo hacia la cocina. El mesero anciano se quedó paralizado, la bandeja de café temblando en sus manos. Ruiz se movió con una velocidad sorprendente para su edad, volteando la mesa como escudo. «El medallón», gritó a Elena. «No dejes que lo tomen». Elena agarró el medallón y su bolso, agachándose detrás de la mesa volcada mientras los primeros disparos resonaban en el espacio cerrado. El sonido era ensordecedor, amplificado por las paredes antiguas del café. «Por aquí». Ruiz la tomó del brazo, guiándola hacia una puerta disimulada en la pared, detrás de uno de los murales. La salida de servicio. Mientras corrían por el pasillo estrecho que conducía a la cocina, Elena escuchó gritos y más disparos detrás de ellos. El medallón pulsaba en su mano con un calor inexplicable. «Corre», susurró Ruiz urgentemente, empujándola hacia la salida trasera. «Encuentra la cueva. La verdad está en los símbolos». «Venga conmigo», insistió Elena, pero Ruiz ya se había dado la vuelta, sacando un antiguo revólver de su chaqueta. «Ve. Nos encontraremos allí». Elena emergió en un callejón húmedo, su corazón latiendo con fuerza. Los sonidos de la persecución se acercaban. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la calle principal, mezclándose con la multitud de la mañana. Mientras se alejaba del café, su mente procesaba frenéticamente los eventos de la mañana. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Trabajaban para alguien? ¿Y por qué el medallón se sentía cada vez más caliente en su mano? Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Miguel: «Problemas en el museo. Don Fernando desapareció. Dejó una nota, los guardianes se están reuniendo. El ciclo comienza de nuevo». Elena se detuvo en una esquina, jadeando, el medallón pulsando como un corazón antiguo en su mano. Los símbolos en su superficie parecían moverse, cambiar, contar una historia que se negaba a permanecer en silencio. La maldición del tesoro de Moctezuma, al parecer, no era solo una leyenda. Y ahora, Elena estaba atrapada en su centro, con un antiguo medallón que parecía más vivo que inerte, perseguida por fuerzas que no comprendía, y con la creciente sensación de que el profesor García había descubierto algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el pasado. El cielo sobre Ciudad de México se oscureció repentinamente, como si las nubes respondieran a una voluntad antigua y poderosa. En la distancia, el sonido de sirenas se mezclaba con un rumor más profundo, más antiguo, el eco de tambores ceremoniales que solo Elena parecía escuchar. Verdades enterradas. La luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando Elena y Miguel enfilaron su destartalada camioneta Volkswagen hacia las montañas que rodeaban Ciudad de México. El medallón de jade descansaba sobre el tablero, su superficie pulida reflejando los primeros rayos del sol que se filtraban entre las nubes. Elena no había dormido en toda la noche, sus pensamientos girando constantemente alrededor de los eventos en el Café Tacuba y la misteriosa desaparición de Don Fernando. «Los símbolos tienen que significar algo», murmuró Elena, más para sí misma que para Miguel, mientras conducía por la carretera serpenteante. El profesor García mencionaba en sus notas una conexión entre los ciclos lunares y la ubicación del tesoro. Miguel sostenía el diario codificado del profesor, sus ojos cansados tratando de descifrar la escritura a la tenue luz del amanecer.
He estado comparando los símbolos del medallón con los del diario, dijo, ajustándose las gafas. Hay un patrón que se repite. Mire esto. Sacó su tablet y mostró una fotografía ampliada de uno de los glifos del medallón junto a una página del diario. ¿Ve cómo los elementos se alinean? El profesor García no estaba escribiendo en código, estaba transcribiendo algo más antiguo. Elena desvió brevemente la mirada de la carretera para observar la comparación. Su mente arqueológica comenzó a hacer conexiones que había pasado por alto antes. Es un lenguaje dentro de otro lenguaje, murmuró excitada. Los sacerdotes aztecas ocultaron sus secretos a plena vista, usando símbolos que parecerían decorativos para cualquiera que no supiera qué buscar. Un jeep negro apareció repentinamente en el espejo retrovisor, sus faros brillando amenazadoramente en la penumbra del amanecer. Elena sintió que su corazón se aceleraba al reconocer el vehículo. «Nos están siguiendo», advirtió Miguel, guardando apresuradamente el diario en su mochila. Elena pisó el acelerador, la vieja camioneta protestando mientras subían por el camino montañoso. «Debieron seguirnos desde la ciudad», dijo entre dientes. Sabía que deberíamos haber tomado rutas diferentes. El jeep se acercaba cada vez más, su motor potente reduciendo rápidamente la distancia entre los vehículos. Elena buscó frenéticamente una salida, recordando el mapa que habían estudiado la noche anterior. «Allí», gritó Miguel, señalando una desviación apenas visible entre los árboles. «El sendero que marcó el profesor». Elena giró bruscamente el volante, la camioneta derrapando sobre la grava suelta antes de internarse en el camino forestal. Ramas y hojas golpeaban contra el parabrisas mientras avanzaban por el sendero estrecho, apenas lo suficientemente ancho para su vehículo. El jeep pasó rugiendo por la carretera principal, sus ocupantes aparentemente sin notar la desviación oculta. Elena continuó conduciendo unos minutos más antes de detenerse en un pequeño claro, el motor de la camioneta apagándose con un último quejido. «Eso estuvo cerca», suspiró Miguel, limpiando el sudor de su frente. Elena tomó el medallón del tablero, notando que estaba más caliente al tacto que antes. «No podemos seguir en la camioneta», decidió. «Tendremos que continuar a pie». Mientras recogían sus mochilas y el equipo necesario, Elena consultó el mapa del profesor García. Según sus cálculos, la cueva debería estar a unos 2 kilómetros de su posición actual, oculta en una formación rocosa que los aztecas habían considerado sagrada. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas mientras caminaban por el sendero apenas marcado, sus sombras alargándose detrás de ellos como guardianes silenciosos. El aire se volvía más frío y fino a medida que ganaban altitud, y el bosque parecía cambiar sutilmente a su alrededor. «Escucha eso», susurró Miguel después de una hora de caminata. Elena se detuvo, aguzando el oído. El bosque había caído en un silencio antinatural, como si toda vida silvestre hubiera desaparecido repentinamente. Y entonces lo escuchó, un sonido distante, como un canto o un lamento llevado por el viento. «Viene de más adelante», dijo Elena, su voz apenas audible. El medallón en su bolsillo parecía pulsar con cada nota del canto espectral. Continuaron avanzando con cautela, el terreno volviéndose más escarpado y rocoso. Los árboles comenzaron a espaciarse, revelando formaciones de piedra que parecían demasiado regulares para ser naturales. «Estas marcas», señaló Miguel, pasando su mano sobre unos símbolos casi borrados por el tiempo en una de las rocas. «Son similares a los del medallón». Elena sacó el objeto de jade de su bolsillo, comparando los símbolos. «Es un mapa», realizó súbitamente. «Cada marca en el medallón corresponde a un punto en el terreno. Los sacerdotes diseñaron un camino que solo podría ser seguido por alguien que entendiera los símbolos». Un grito distante interrumpió su descubrimiento. Elena y Miguel se agacharon instintivamente detrás de una roca, sus corazones latiendo con fuerza. «¿Cree que nos encontraron?», susurró Miguel. Antes de que Elena pudiera responder, una figura familiar emergió de la niebla que comenzaba a formarse entre los árboles. Don Fernando, el antiguo guardia del museo, caminaba hacia ellos con paso firme, sin el bastón que siempre lo acompañaba.
Los estaba esperando, dijo el anciano, su voz más profunda y resonante de lo que Elena recordaba. Hay cosas que deben saber antes de continuar. Elena se levantó lentamente, notando que algo había cambiado en don Fernando. Su postura era diferente, más erguida, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Elena, manteniendo una mano cerca del medallón. Pensamos que había desaparecido. Nunca desaparecí, respondió don Fernando con una sonrisa enigmática. Solo regresé a mi verdadero propósito. Soy uno de los guardianes, doctora Ramírez. Mi familia ha protegido los secretos del tesoro de Moctezuma durante generaciones. Miguel dio un paso adelante. ¿Los guardianes? ¿Cómo los que mencionaba el profesor García en sus notas? Don Fernando asintió solemnemente. Somos los descendientes de los sacerdotes que ocultaron el tesoro. Hemos mantenido la vigilia durante siglos, esperando el momento profetizado. ¿Qué momento?, preguntó Elena, aunque una parte de ella temía la respuesta. El momento en que el conocimiento antiguo deba ser revelado o destruido para siempre, respondió don Fernando. Y ese momento ha llegado. El sonido de motores en la distancia interrumpió la conversación. El jeep negro había regresado, y por el ruido, no venía solo. Se nos acaba el tiempo, dijo don Fernando con urgencia. Tienen que tomar una decisión ahora, doctora Ramírez. El medallón la eligió por una razón. ¿Está preparada para conocer la verdad, sin importar el costo? Elena miró a Miguel, quien asintió en silencio, y luego al medallón en su mano. Los símbolos parecían brillar con luz propia, como si respondieran a la presencia del guardián. Muéstrenos, decidió Elena. Don Fernando los guió rápidamente entre las rocas, siguiendo un patrón que parecía corresponder con los símbolos del medallón. El canto que habían escuchado antes se hizo más fuerte, y la niebla se espesó a su alrededor, ocultándolos de sus perseguidores. La cueva está protegida por más que simples barreras físicas, explicó don Fernando mientras avanzaban. Los antiguos sacerdotes tejieron una red de protecciones espirituales y naturales. Solo aquellos que comprendan los símbolos y respeten su significado pueden encontrar el camino. Finalmente, llegaron a una pared de roca que parecía sólida a primera vista. Don Fernando colocó su mano sobre la superficie, murmurando palabras en náhuatl, y la piedra pareció ondular como agua. El medallón, indicó a Elena. Colóquelo en el centro de la espiral. Elena observó la pared más detenidamente y vio el patrón espiral que antes había pasado por alto. Con manos temblorosas, colocó el medallón de jade en lo que parecía ser un hueco perfectamente diseñado para recibirlo. Un sonido grave, como el resonar de un tambor ancestral, emanó de la roca. La superficie comenzó a cambiar, revelando la entrada a una cueva que parecía tragarse la luz. Los sonidos de sus perseguidores se acercaban, y el viento comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural, arrastrando la niebla en remolinos que parecían cobrar forma propia. Rápido, urgió don Fernando. Una vez que entremos, el camino se sellará tras nosotros. No hay vuelta atrás. Elena tomó una última bocanada del aire frío de la montaña, intercambió una mirada con Miguel, y juntos siguieron al guardián hacia la oscuridad de la cueva, donde los secretos del tesoro de Moctezuma esperaban ser descubiertos, o tal vez, temían, liberados. Guardianes ancestrales. La oscuridad de la cueva los envolvió como un manto antiguo, húmedo y pesado con los secretos de siglos. Elena, Miguel y don Fernando avanzaban lentamente por el túnel, sus pasos resonando de forma extraña en las paredes de piedra. La única luz provenía de la linterna de Elena y del medallón de jade, que emitía un tenue resplandor verdoso, pulsando como si tuviera vida propia. Los túneles fueron construidos mucho antes de la llegada de los españoles, explicó don Fernando, su voz adquiriendo un tono reverencial que Elena nunca le había escuchado usar en el museo. Los aztecas encontraron este lugar sagrado y lo adaptaron para sus propios rituales, pero la verdadera historia se remonta aún más atrás en el tiempo.
El haz de la linterna reveló jeroglíficos en las paredes, algunos claramente aztecas, pero otros tan antiguos y extraños que Elena, con todos sus años de experiencia arqueológica, no podía identificarlos. El aire se volvía más denso a medida que avanzaban, cargado con un aroma a tierra mojada y algo más, algo que le recordaba a Elena el incienso que había olido en antiguos templos. Los símbolos, murmuró Miguel, pasando sus dedos sobre las marcas en la pared. Son diferentes a los que encontramos en el museo. Estos parecen más vivos. Don Fernando asintió en la penumbra. Porque lo están. Cada marca es más que un simple grabado en la piedra. Son las palabras de los antiguos, mantenidas vivas por generaciones de guardianes. Se detuvieron en una intersección donde el túnel se dividía en 3 caminos. Don Fernando se acercó a la pared central, donde un elaborado glifo dominaba la piedra. Elena lo iluminó con su linterna, notando cómo los contornos del símbolo parecían moverse bajo la luz. Durante siglos, continuó don Fernando, mi familia ha sido parte de una línea ininterrumpida de guardianes. Nos mezclamos con el mundo moderno, vivimos vidas aparentemente normales, pero nuestra verdadera misión nunca ha cambiado. ¿Por qué el museo?, preguntó Elena. ¿Por qué trabajar como guardia allí? Una sonrisa cruzó el rostro arrugado del anciano. ¿Qué mejor lugar para vigilar los secretos del pasado que donde el mundo moderno los almacena sin comprender su verdadero significado? Cada pieza en ese museo cuenta una historia, doctora Ramírez, pero solo aquellos que saben escuchar pueden oír lo que realmente dicen. Un sonido distante, como el eco de tambores ceremoniales, reverberó a través de los túneles. El medallón en la mano de Elena pulsó con más fuerza, su luz verdosa intensificándose. Están despertando, susurró don Fernando. Los antiguos sienten nuestra presencia. ¿Quiénes están despertando?, preguntó Miguel, su voz apenas audible. Los otros guardianes, respondió don Fernando. Los que eligieron permanecer aquí, vigilando eternamente. Sus espíritus nunca han abandonado este lugar. Como respondiendo a sus palabras, una brisa imposible sopló a través del túnel, trayendo consigo susurros en náhuatl y otros idiomas más antiguos aún. Elena sintió que el vello de su nuca se erizaba mientras las voces parecían arremolinarse a su alrededor. El profesor García también los escuchó, dijo don Fernando, comenzando a avanzar por el túnel de la derecha. Pero cometió el error de creer que podía controlar lo que encontró aquí. El conocimiento antiguo no es algo que pueda ser dominado o poseído. Debe ser comprendido, respetado. Mientras avanzaban más profundo en la cueva, Elena notó que los túneles comenzaban a mostrar signos de trabajo humano más evidentes. Las paredes se volvían más lisas, los símbolos más elaborados, y ocasionalmente pasaban por pequeñas cámaras laterales llenas de ofrendas antiguas, vasijas de cerámica, fragmentos de jade, huesos decorados con intrincados patrones. Cada generación de guardianes ha añadido sus propias marcas, sus propias protecciones, explicó don Fernando, señalando diferentes secciones de las paredes. Es un registro viviente de nuestra historia, de nuestro propósito. ¿Y cuál es ese propósito?, preguntó Elena, deteniendo su linterna sobre un mural particularmente elaborado que mostraba una ceremonia antigua. Don Fernando se detuvo, volviéndose para mirarla directamente. En la luz verdosa del medallón, sus ojos parecían contener la sabiduría de siglos. Proteger el conocimiento que podría destruir el mundo si cayera en las manos equivocadas. El tesoro de Moctezuma no es oro ni joyas, doctora Ramírez. Es algo mucho más valioso y peligroso. Un nuevo sonido interrumpió su explicación, voces humanas y el eco de pasos aproximándose desde la entrada de la cueva. Ruiz, murmuró Elena. Nos siguieron. No llegarán lejos, dijo don Fernando con una calma sorprendente. Los túneles están protegidos. Solo aquellos que portan el medallón pueden encontrar el camino correcto. Como para confirmar sus palabras, un grito distante resonó a través de los túneles, seguido por el sonido de piedra moviéndose contra piedra. Las defensas antiguas, explicó don Fernando. Los túneles cambian, se reorganizan. Sin la guía adecuada,
los intrusos se perderán en un laberinto infinito. Elena miró el medallón en su mano, observando cómo los símbolos en su superficie parecían reorganizarse, como si estuvieran respondiendo a los cambios en los túneles. El medallón no es solo una llave, ¿verdad? Es un mapa. Don Fernando asintió con aprobación. Es más que eso. Es una llave, un mapa, una advertencia y una promesa. Los antiguos sacerdotes crearon varios como este, cada uno confiado a una línea diferente de guardianes. Juntos, forman un código que revela la ubicación y naturaleza del verdadero tesoro. ¿Cuántos medallones hay?, preguntó Miguel. Originalmente había 13, respondió don Fernando. Uno por cada nivel del inframundo en la cosmología azteca. Ahora solo quedan 5. Los otros se perdieron con el tiempo, o fueron destruidos por aquellos que comprendieron el peligro que representaban. Continuaron avanzando por el túnel, que ahora descendía en una espiral suave. El aire se volvía más frío, y Elena podía sentir una vibración sutil bajo sus pies, como si toda la montaña estuviera viva y consciente de su presencia. El profesor García encontró 2 de los medallones, reveló don Fernando mientras caminaban. Eso fue lo que lo llevó a su perdición. Cada medallón contiene una parte del conocimiento antiguo, y cuando se juntan, comienzan a despertar. La mente humana no está preparada para recibir toda esa información de golpe. ¿Qué le sucedió exactamente?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Don Fernando se detuvo frente a una pared cubierta de símbolos que parecían moverse por sí mismos en la luz verdosa. Vio demasiado. Aprendió secretos que lo consumieron. En sus últimos días, hablaba de ciudades sumergidas más antiguas que la historia conocida, de conocimientos que podrían reescribir todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. ¿Y Ruiz?, preguntó Miguel. ¿Qué papel juega en todo esto? Javier Ruiz era un guardia. N también, respondió don Fernando con pesar. Pero eligió un camino diferente. Cree que el conocimiento antiguo debe ser liberado al mundo, sin importar las consecuencias. El sonido de los tambores ceremoniales se intensificó, y el medallón en la mano de Elena comenzó a brillar con más fuerza. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, danzando como figuras antiguas realizando un ritual eterno. Estamos llegando a la cámara central, anunció don Fernando. El lugar donde los sacerdotes realizaban sus rituales más sagrados. Pero antes de continuar, deben entender algo crucial. Se volvió para mirar a Elena y Miguel con una intensidad que los hizo retroceder instintivamente. Una vez que crucemos el siguiente umbral, no habrá vuelta atrás. Lo que vean, lo que aprendan, los cambiará para siempre. Elena miró a Miguel, quien asintió levemente. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Además, el medallón en su mano pulsaba con una urgencia que no podía ignorar, como si los secretos antiguos estuvieran llamándola. Estamos listos, dijo Elena, su voz firme a pesar del temor que sentía crecer en su interior. Don Fernando asintió solemnemente y se volvió hacia la pared de símbolos danzantes. Comenzó a recitar palabras en náhuatl, su voz mezclándose con los ecos de los tambores ceremoniales. Los símbolos en la pared comenzaron a brillar con una luz propia, y el medallón en la mano de Elena vibró con tanta fuerza que casi lo deja caer. Las paredes del túnel parecieron disolverse en la oscuridad, revelando un espacio más allá que desafiaba toda lógica y comprensión. Elena y Miguel contuvieron el aliento mientras contemplaban lo que los antiguos sacerdotes habían protegido durante siglos. El verdadero tesoro de Moctezuma estaba a punto de revelarse, y con él, secretos que podrían cambiar el mundo, o destruirlo. El despertar. La tierra comenzó a temblar con una violencia que parecía provenir de las profundidades más oscuras del inframundo azteca. El cielo, antes de un azul cristalino, se transformó en un torbellino de nubes negras que se arremolinaban sobre sus cabezas como si fueran controladas por una fuerza sobrenatural. Los árboles centenarios que los rodeaban se mecían violentamente, sus ramas crujiendo bajo la presión de un viento que no parecía natural. Don Fernando, el anciano que siempre había parecido tan frágil en los pasillos del museo,
ahora se erguía con una dignidad y poder que emanaban de cada fibra de su ser. Con un movimiento fluido que desmentía su edad, alzó lo que todos habían creído que era un simple bastón de madera. Bajo la luz mortecina que se filtraba entre las nubes, el objeto se transformó, revelando su verdadera naturaleza, un cetro ceremonial azteca, cubierto de intrincados grabados que parecían cobrar vida bajo el resplandor sobrenatural. «El momento ha llegado», proclamó don Fernando, su voz resonando con una autoridad que parecía provenir de siglos atrás. «El portal que nuestros ancestros sellaron está despertando». Elena observaba con asombro cómo el medallón que llevaba consigo comenzaba a vibrar y a emitir un resplandor verdoso que pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. Los símbolos grabados en el jade ancestral brillaban con luz propia, proyectando sombras danzantes sobre las rocas que los rodeaban. Cada glifo parecía contar una historia diferente, susurrando secretos en un lenguaje olvidado hace siglos. Ruiz y sus hombres, que momentos antes habían estado tan seguros de su superioridad con sus armas modernas, ahora retrocedían instintivamente. El terror se dibujaba en sus rostros mientras observaban cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a agrietarse, emanando una luz ancestral que parecía provenir del mismo corazón de la tierra. «Esto es imposible», gritó uno de los mercenarios, dejando caer su arma cuando la primera figura espectral emergió de la tierra. Era un guerrero águila, su armadura brillando con una luz etérea, sus ojos ardiendo con el fuego de 1000 batallas pasadas. Tras él, como una procesión de pesadilla, surgieron más figuras, guerreros jaguares con sus pieles manchadas de un oro fantasmal, sacerdotes con sus túnicas ondeando en un viento que solo ellos podían sentir, y nobles aztecas cuyas joyas brillaban con un resplandor que no pertenecía a este mundo. Y entonces, en medio de todos ellos, apareció una figura que hizo que el aire mismo pareciera contener la respiración: Moctezuma, el último gran tlatoani del imperio azteca. Su presencia era más imponente que cualquier estatua o pintura que pudiera haberlo representado. Su penacho de plumas de quetzal se movía con una gracia sobrenatural, y sus ojos, aunque espectrales, contenían el peso de siglos de sabiduría y el dolor de una civilización perdida. «Los guardianes han despertado». La voz de don Fernando se elevó por encima del caos. «Durante siglos hemos protegido este lugar. Generación tras generación, los descendientes de aquellos que fueron elegidos por los sacerdotes hemos mantenido el secreto, esperando este momento». Elena sentía como el medallón en sus manos se calentaba cada vez más, sus símbolos brillando con una intensidad casi cegadora. Miguel se mantenía a su lado, su rostro una mezcla de asombro y terror mientras observaba cómo los espectros de guerreros aztecas comenzaban a formar un círculo alrededor de ellos. «El conocimiento debe permanecer oculto». La voz de don Fernando resonaba ahora con un poder que parecía hacer temblar las mismas montañas. «Lo que yace más allá de ese portal no es un simple tesoro de oro y joyas. Es un conocimiento tan antiguo como el tiempo mismo, secretos que podrían desgarrar el velo entre los mundos». Los hombres de Ruiz, presos del pánico, comenzaron a disparar contra las apariciones. Las balas atravesaban las figuras espectrales sin causar daño alguno, y cada disparo era respondido con un gemido sobrenatural que helaba la sangre. Los guerreros aztecas, aunque incorpóreos, emanaban una presencia tan poderosa que incluso el aire parecía más denso a su alrededor. Moctezuma avanzó hacia Elena, sus pasos no tocando el suelo, sus ojos fijos en el medallón. Cuando habló, su voz sonaba como el eco de miles de voces antiguas: «Hija del Nuevo Mundo, en tus manos sostienes la llave de conocimientos que tu gente aún no está preparada para comprender. Nuestros sacerdotes vieron el futuro, vieron los peligros que este poder podría desatar si caía en las manos equivocadas». El viento aumentó su intensidad, y ahora voces ancestrales se entremezclaban con él, susurrando en náhuatl, español y lenguas más antiguas aún. Cada susurro parecía cargar fragmentos de conocimiento prohibido, secretos que hacían que la mente de Elena se estremeciera al intentar comprenderlos. Un relámpago sobrenatural iluminó el cielo, revelando por un momento la verdadera magnitud del ejército espectral que los rodeaba. Cientos, quizás miles de figuras espectrales se extendían por la montaña, cada una de ellas un guardián eterno del secreto que yacía oculto en las profundidades de la tierra. Don Fernando alzó el cetro ceremonial hacia el cielo tormentoso.
El portal se está abriendo completamente. La decisión debe ser tomada ahora. Su voz ya no sonaba como la del anciano guardia del museo, sino como la de todos los guardianes que habían venido antes que él. Los símbolos en el medallón comenzaron a alinearse por sí solos, cada giro acompañado por un temblor en la tierra. Elena podía sentir el poder antiguo fluyendo a través del artefacto, conectándola con algo más grande y más terrorífico de lo que jamás había imaginado. «No lo escuchen», gritó Ruiz, su voz quebrándose por el miedo y la desesperación. «Podríamos cambiar el mundo con ese conocimiento. Podríamos reescribir la historia». Pero incluso mientras hablaba, los guerreros espectrales se acercaban más, sus armas brillando con un fuego fantasmal. El aire se volvió más denso, cargado de energía antigua y promesas de poder que susurraban directamente en las mentes de todos los presentes. Los mercenarios, incapaces de soportar más la presencia sobrenatural, comenzaron a huir, tropezando unos con otros en su desesperación por escapar. Sus gritos se mezclaban con los susurros ancestrales que ahora parecían venir de todas direcciones. Elena sintió que el medallón tiraba de ella, guiándola hacia la entrada de una cueva que había aparecido entre las rocas. La abertura brillaba con una luz verdosa que pulsaba como un corazón antiguo y poderoso. Los símbolos en el medallón respondían a cada pulso, como si estuvieran en perfecta sincronía con algo que yacía en las profundidades. «El momento de la verdad ha llegado», declaró don Fernando, su figura ahora rodeada por un aura de poder ancestral. «El conocimiento que buscas, Elena Ramírez, viene con un precio que la humanidad ha pagado una y otra vez a lo largo de los siglos. La pregunta es, ¿estás preparada para ver la verdad que yace más allá del velo?». Los espectros de los guerreros y sacerdotes aztecas formaron un pasillo hacia la entrada de la cueva, sus figuras translúcidas brillando con una luz que parecía provenir de otro mundo. El viento aullaba con las voces de 1000 años de historia, y el cielo sobre ellos se había transformado en un vórtice de nubes negras que giraban en torno a un centro invisible. El momento de la decisión había llegado, y con él, el destino de secretos que habían permanecido ocultos desde la caída del Imperio Azteca. La verdadera prueba apenas comenzaba, y el precio del conocimiento prohibido estaba a punto de revelarse en toda su terrible gloria. El precio del conocimiento. La batalla que se desató en la entrada de la cueva fue como ninguna otra que Elena hubiera presenciado en sus años como arqueóloga. El aire mismo parecía vibrar con una energía ancestral mientras los espíritus guerreros, manifestaciones espectrales de antiguos defensores aztecas, se enfrentaban a los hombres de Ruiz con una ferocidad sobrenatural. Los gritos de batalla en náhuatl se mezclaban con el sonido de armas modernas, creando una cacofonía que resonaba por toda la montaña. Elena observó, paralizada por un momento, como uno de los guerreros espectrales atravesaba a un mercenario con una macuahuitl fantasmal. El hombre cayó al suelo, no herido físicamente, pero su mente claramente afectada por el contacto con lo sobrenatural. Sus gritos de terror se unieron al caos general que reinaba en el lugar. «Elena, no hay tiempo». La voz urgente de don Fernando la sacó de su trance. El anciano guardián sostenía su cetro ceremonial en alto, y el objeto antiguo pulsaba con una luz turquesa que parecía responder a los latidos de la tierra misma. «El medallón debe ser devuelto antes de que el portal se cierre». Miguel tomó a Elena del brazo, tirando de ella hacia la entrada de la cueva. «Vamos. Los espíritus nos están dando tiempo». El joven asistente había perdido todo rastro de su habitual escepticismo académico, la realidad sobrenatural que enfrentaban había destruido cualquier pretensión de racionalidad científica. Los tres se internaron en la cueva, mientras detrás de ellos la batalla sobrenatural continuaba. Las paredes del túnel estaban cubiertas de jeroglíficos que Elena nunca había visto en sus años de estudio. Los símbolos parecían moverse bajo la luz fluctuante que emanaba tanto del cetro de don Fernando como del medallón que Elena llevaba. «Los símbolos», murmuró Elena mientras corrían. Su mente de arqueóloga no podía evitar intentar descifrarlos incluso en estas circunstancias. «Están cambiando. Se están revelando». «Es el conocimiento prohibido», explicó don Fernando, su voz grave resonando en el túnel.
Los antiguos sacerdotes lo codificaron en un lenguaje que solo se revela cuando el medallón está cerca. Cada símbolo contiene secretos que podrían cambiar o destruir el mundo. Mientras avanzaban más profundamente en la cueva, Elena comenzó a sentir una presión en su mente. El medallón en sus manos se calentaba, y con cada paso, fragmentos de conocimiento antiguo comenzaban a filtrarse en su conciencia. Vio ciudades perdidas, civilizaciones olvidadas, secretos del cosmos que desafiaban toda comprensión humana. Es abrumador, jadeó Elena, tambaleándose ligeramente. Miguel la sostuvo, ayudándola a mantener el equilibrio. El conocimiento de los antiguos no fue meant para ser comprendido todo de una vez, advirtió don Fernando. Es por eso que debe permanecer protegido. La mente humana no está preparada para tales revelaciones. El túnel desembocó en una cámara circular masiva, tan grande que el techo se perdía en la oscuridad. En el centro, sobre una plataforma elevada, se encontraba un altar de jade puro. La piedra verde emitía su propia luz suave, creando patrones hipnóticos en las paredes de la cámara. El altar de los ancestros, susurró don Fernando con reverencia. El lugar donde el conocimiento fue sellado hace 500 años, cuando nuestros antepasados vieron lo que el futuro deparaba. Elena dio un paso hacia el altar, pero se detuvo al escuchar un sonido detrás de ellos. Javier Ruiz emergió de las sombras, su ropa desgarrada y manchada de sangre, pero sus ojos brillaban con una determinación maniática. Sostenía una pistola en su mano temblorosa. No den un paso más, ordenó, su voz ronca por el esfuerzo. Elena, el medallón. Ahora. Tus hombres. Comenzó Miguel, pero Ruiz lo interrumpió con una risa amarga. Mis hombres eran prescindibles. Mercenarios. Yo he dedicado mi vida a esto, décadas siguiendo las pistas, trabajando con García, esperando este momento. Ruiz dio un paso adelante, y la luz del altar reveló cicatrices antiguas en su rostro que antes habían pasado desapercibidas. ¿Creen que no sé lo que ese medallón está revelando? Puedo verlo en tus ojos, Elena. El conocimiento, los secretos, el poder. Elena sintió que el medallón pulsaba más fuerte en sus manos. Las visiones se intensificaron, vio máquinas imposibles, fuentes de energía que desafiaban las leyes de la física, secretos de la vida y la muerte que ningún ser humano debería poseer. El profesor García lo entendió al final, continuó Ruiz, acercándose más. Por eso trató de detenerme. Pero era demasiado tarde. El conocimiento, una vez que lo vislumbras, no puedes dejarlo ir. García desapareció, dijo Elena, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. ¿Tú lo mataste? Él se sacrificó, gritó Ruiz, su voz quebrándose. Se negó a compartir lo que había aprendido. El conocimiento debe ser libre. Podríamos revolucionar la ciencia, la tecnología, la sociedad misma. Don Fernando dio un paso adelante, su cetro brillando con intensidad. El conocimiento tiene un precio, Ruiz. Los antiguos lo entendieron. Hay verdades que la humanidad debe descubrir por sí misma, en su propio tiempo. Forzar ese conocimiento solo traerá destrucción. Las paredes de la cámara comenzaron a vibrar. Los símbolos en ellas brillaron con más intensidad, y Elena sintió que el medallón se calentaba hasta casi quemar sus manos. Las visiones se volvieron más intensas, vio civilizaciones enteras alzarse y caer, vio el poder del conocimiento prohibido destruir mundos, vio por qué los sacerdotes aztecas habían decidido ocultar estos secretos. El medallón está reaccionando al altar, advirtió don Fernando. Debemos completar el ritual ahora. Ruiz disparó. El estruendo del arma resonó en la cámara antigua, pero el proyectil se detuvo en el aire, suspendido por una fuerza invisible. Los símbolos en las paredes brillaron con más intensidad, y figuras espectrales comenzaron a materializarse alrededor de ellos, sacerdotes aztecas, guerreros, sabios de tiempos antiguos. No, gritó Ruiz, disparando nuevamente. Cada bala se detenía en el aire, transformándose en polvo dorado que caía al suelo. No pueden detenerme.
No ahora. Elena aprovechó la distracción para correr hacia el altar. Las visiones se intensificaron con cada paso, vio el nacimiento y la muerte de estrellas, los secretos del tiempo y el espacio, conocimientos que harían temblar los cimientos de la física moderna. Elena. La voz de Miguel sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Cuidado. Ruiz se había lanzado hacia ella, sus ojos brillando con una locura nacida de la obsesión. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las figuras espectrales lo rodearon. Elena vio horror en su rostro mientras los espíritus comenzaban a compartir con él el conocimiento que tanto ansiaba, todo a la vez, sin filtro ni protección. El grito de Ruiz fue desgarrador. Cayó de rodillas, sus ojos desorbitados mientras su mente era bombardeada con verdades para las que no estaba preparado. «Los veo», gritó. «Los veo a todos. Los secretos, son demasiados». Elena llegó al altar. El medallón ardía en sus manos, y las visiones amenazaban con sobrepasar su propia cordura. Vio el destino de Ruiz reflejado en 1000 variaciones diferentes, todos los buscadores que habían sucumbido a la tentación del conocimiento prohibido a lo largo de los siglos. Ahora, Elena. La voz de don Fernando cortó a través del caos. Debes elegir. El conocimiento o la sabiduría. Con manos temblorosas, Elena sostuvo el medallón sobre el altar. Las visiones alcanzaron un crescendo insoportable, vio el potencial y el peligro, el poder y la destrucción, la tentación del conocimiento absoluto y la sabiduría de la ignorancia consciente. Algunos secretos, susurró, repitiendo las palabras que ahora entendía en lo más profundo de su ser, deben ser descubiertos, no revelados. Con esa comprensión, Elena colocó el medallón en el altar. Una luz cegadora emergió del punto de contacto, y las visiones se cristalizaron en un último momento de claridad perfecta antes de desvanecerse como el rocío bajo el sol de la mañana. Ruiz dejó escapar un último grito antes de colapsar, su mente quebrada por el peso del conocimiento que había buscado tan desesperadamente. Los espíritus de los antiguos guardianes lo rodearon, y su forma física comenzó a desvanecerse, uniéndose a ellos en su vigilia eterna. El temblor en la cámara comenzó a disminuir. Los símbolos en las paredes volvieron a su estado dormido, sus secretos nuevamente ocultos bajo capas de significado que solo los verdaderamente sabios podrían comenzar a comprender. Don Fernando bajó su cetro, una sonrisa de aprobación en su rostro arrugado. Has elegido sabiamente, Elena. Como lo hicieron otros antes que tú, has comprendido que el verdadero conocimiento no viene de revelaciones repentinas, sino del lento y constante camino del descubrimiento. Elena se apoyó en Miguel, exhausta física y mentalmente. Las visiones se habían desvanecido, dejando solo fragmentos, como los recuerdos de un sueño que se desvanece al despertar. Los antiguos. Murmuró. Ellos no escondieron el tesoro para privarnos del conocimiento. Lo escondieron para protegernos, completó Miguel, comprendiendo al fin. Para darnos la oportunidad de crecer, de aprender, de estar preparados. Y ahora son guardianes de ese legado, dijo don Fernando, mientras las últimas manifestaciones espectrales se desvanecían en las sombras de la cámara. Como lo fueron otros antes que ustedes, y como lo serán otros después. Elena miró el altar, donde el medallón había comenzado a fundirse con la piedra de jade, volviéndose uno con los secretos que protegía. Comprendió que algunos tesoros no estaban destinados a ser encontrados, sino a servir como recordatorios de los límites de la ambición humana y la importancia de la sabiduría sobre el conocimiento puro. El precio del conocimiento, reflexionó mientras los tres comenzaban su camino de regreso a través de la cueva, no estaba en obtenerlo, sino en la sabiduría de saber cuándo no buscarlo. Era una lección que había costado muchas vidas a lo largo de los siglos, y que ahora estaba grabada en su corazón tan profundamente como los jeroglíficos en las paredes de la cueva. El ciclo eterno. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados cuando Elena, Miguel y don Fernando emergieron finalmente de la cueva sagrada. El aire fresco de la montaña nunca había sido tan dulce, y el canto de las primeras aves anunciando el nuevo día parecía un coro celestial después de las horas pasadas en las profundidades de la tierra.
Elena se detuvo un momento, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la luz natural. Sus ropas estaban sucias y desgarradas, su cabello enmarañado con polvo de siglos, pero su mirada revelaba una transformación más profunda que cualquier cambio físico. En sus ojos oscuros brillaba ahora la luz del entendimiento, mezclada con una sabiduría antigua que pocas personas en el mundo moderno llegaban a poseer. El sol sale como lo ha hecho durante milenios, murmuró don Fernando, apoyándose en su cetro que ahora parecía un simple bastón de madera. Los aztecas lo veneraban como Tonatiuh, sabiendo que cada amanecer era un regalo de los dioses, una nueva oportunidad para demostrar que éramos dignos de los secretos del universo. Miguel se acercó al borde del claro, observando los restos de la batalla sobrenatural que había tenido lugar apenas unas horas antes. No quedaba ningún signo visible de la confrontación, ni casquillos de bala, ni huellas, ni señales de la presencia de Ruiz y sus hombres. Era como si la tierra misma hubiera absorbido toda evidencia del conflicto. Es fascinante, comentó el joven asistente, su mente analítica luchando por reconciliar los eventos sobrenaturales que había presenciado con su formación científica. Toda mi vida estudié la historia azteca desde una perspectiva académica, tratando de separar el mito de la realidad. Ahora entiendo que la línea entre ambos nunca fue tan clara como creíamos. Elena se acercó a su lado, colocando una mano sobre su hombro. La ciencia y la magia no son tan diferentes, Miguel. Los antiguos lo sabían. Lo que llamamos sobrenatural es simplemente aquello que aún no comprendemos completamente. Don Fernando asintió con aprobación. El anciano guardián parecía más erguido ahora, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. El verdadero propósito de los guardianes nunca fue simplemente proteger un tesoro físico. Nuestra misión es más profunda, somos los custodios del equilibrio entre el conocimiento y la sabiduría. Un viento suave sopló entre los árboles, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y las plantas silvestres. Elena cerró los ojos, recordando las visiones que el medallón le había revelado en la cámara subterránea. Aunque los detalles específicos se desvanecían como un sueño al despertar, la esencia de lo que había aprendido permanecía grabada en su alma. Las visiones. Comenzó Elena, buscando las palabras adecuadas. Vi tantas cosas, civilizaciones perdidas, secretos del cosmos, conocimientos que podrían revolucionar nuestra comprensión del universo. Pero también vi por qué deben permanecer ocultos. El conocimiento sin sabiduría es como un arma sin conciencia, respondió don Fernando. Cada generación debe ganarse el derecho a sus descubrimientos, debe crecer y evolucionar a su propio ritmo. Forzar ese proceso solo lleva a la destrucción. Miguel se agachó para recoger un pequeño fragmento de obsidiana del suelo. La piedra negra brillaba con destellos iridiscentes bajo la luz del amanecer. ¿Qué pasará con Ruiz? ¿Y con todos los que busquen el tesoro en el futuro? Don Fernando dirigió su mirada hacia la entrada de la cueva, que ahora parecía completamente sellada, como si nunca hubiera existido. Ruiz se ha unido a los guardianes eternos, como todos aquellos que sucumbieron a la tentación antes que él. Su destino servirá como advertencia para otros, aunque pocos comprenderán realmente su significado. Elena sintió un escalofrío al recordar los últimos momentos de Ruiz, cuando los espíritus lo habían rodeado y su mente se había quebrado bajo el peso del conocimiento prohibido. ¿Fue ese siempre su destino? Cada persona teje su propio destino con las decisiones que toma, respondió don Fernando. Ruiz eligió perseguir el poder sin importar el costo. Tú, Elena, elegiste la sabiduría sobre el conocimiento, y esa decisión ha marcado tu camino futuro. Un grupo de águilas pasó volando sobre sus cabezas, sus gritos resonando en las montañas como un eco de los antiguos dioses aztecas. Elena las observó, recordando cómo los antiguos códices describían a estas aves como mensajeras entre el mundo terrenal y el espiritual. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Miguel, verbalizando la pregunta que flotaba en el aire. ¿Cómo podemos volver a nuestras vidas normales después de todo lo que hemos visto? Don Fernando sonrió, una sonrisa que contenía siglos de sabiduría. La vida nunca vuelve a ser normal, después de tocar lo divino,
pero esa es precisamente la belleza del camino que han elegido. Ahora son parte del ciclo eterno, guardianes del equilibrio entre el pasado y el futuro. Elena sintió que algo cambiaba en el aire, una energía sutil pero innegable. Observó cómo la figura de don Fernando comenzaba a brillar suavemente, su forma volviéndose cada vez más etérea. «Don Fernando», susurró ella, comprendiendo lo que estaba sucediendo. «Mi tiempo como guardián terrenal ha llegado a su fin», anunció el anciano, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Pero el ciclo continúa. Los nuevos guardianes han sido elegidos». Miguel dio un paso adelante, sus ojos brillando con comprensión. «¿Nosotros somos los nuevos guardianes?». Don Fernando asintió mientras su forma se volvía cada vez más translúcida. «Han demostrado ser dignos de esta responsabilidad. Elena, tu corazón puro y tu búsqueda de la verdad te han preparado para este papel. Miguel, tu mente analítica equilibrada con tu nueva comprensión de lo místico te hace ideal para preservar el balance». El anciano guardián levantó su cetro una última vez, y el objeto comenzó a brillar con la misma luz turquesa que habían visto en la cueva. El conocimiento antiguo siempre estará protegido, pero también debe ser guiado. Cada generación aporta su propia sabiduría al ciclo eterno. Elena y Miguel observaron asombrados cómo el cetro se dividía en dos, transformándose en dos nuevos objetos, un antiguo códice para Elena y una piedra de jade tallada para Miguel. Estos objetos brillaron brevemente antes de adoptar una apariencia más mundana, perfectamente camuflados para el mundo moderno. «Estos son los símbolos de su guardianía», explicó don Fernando, su voz cada vez más distante. «Les mostrarán el camino cuando sea necesario y les permitirán reconocer a aquellos que, como Ruiz, buscan el conocimiento prohibido por razones equivocadas». La figura de don Fernando era ahora apenas visible, más luz que forma física. Recuerden siempre, su deber no es impedir el progreso, sino asegurar que el conocimiento llegue en el momento adecuado y a las manos correctas. La humanidad debe evolucionar a su propio ritmo. Con estas últimas palabras, don Fernando se desvaneció completamente, uniéndose a los antiguos guardianes que vigilaban eternamente los secretos de Moctezuma. Por un momento, Elena y Miguel creyeron ver otras figuras espectrales entre los árboles, guerreros aztecas, sacerdotes antiguos, y guardianes de todas las épocas, asintiendo en señal de aprobación antes de desaparecer con la luz del amanecer. El sol había ascendido completamente sobre el horizonte cuando Elena y Miguel comenzaron su descenso de la montaña. La ciudad moderna se extendía ante ellos, sus edificios brillando bajo la luz matutina, un testimonio del progreso humano y un recordatorio de su nueva responsabilidad. «¿Qué diremos en nuestro informe?», preguntó Miguel mientras caminaban, sosteniendo su piedra de jade como si fuera el objeto más precioso del mundo. Elena sonrió, acariciando el antiguo códice que ahora cargaba. «La verdad, o al menos la parte que el mundo está preparado para conocer. Diremos que encontramos evidencia de rituales antiguos, pero que la cueva estaba sellada. Hablaremos de la importancia de preservar los sitios arqueológicos y de respetar el conocimiento ancestral». «¿Y sobre Ruiz?». «Algunas personas desaparecen en estas montañas», respondió Elena con una mirada significativa. «Los locales hablan de antiguas maldiciones y espíritus guardianes. Dejaremos que esas historias hagan su trabajo». Mientras descendían, Elena notó que sus sentidos parecían más agudos, más sintonizados con el mundo que los rodeaba. Podía sentir la energía de la tierra, los ecos de historias antiguas en el viento, las señales sutiles que ahora sabría interpretar como guardiana. «El ciclo continúa», murmuró para sí misma, comprendiendo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una arqueóloga en busca de conocimiento histórico, ahora era una guardiana de secretos antiguos, una protectora del delicado balance entre el pasado y el futuro. El sol brillaba sobre Ciudad de México, donde la vida continuaba su curso normal, ajena a los eventos sobrenaturales que habían tenido lugar en las montañas. Los rascacielos modernos se alzaban sobre las ruinas de Tenochtitlán, un testimonio del eterno ciclo de destrucción y renacimiento, de conocimiento perdido y redescubierto. Elena y Miguel,
Los nuevos guardianes caminaban entre estos dos mundos, conscientes ahora de su papel en el gran tapiz de la historia. El tesoro de Moctezuma permanecería seguro, sus secretos protegidos hasta que la humanidad estuviera verdaderamente preparada para recibirlos. Y así, el ciclo eterno continuaba, como lo había hecho durante siglos y como lo haría por muchos más por venir.